Muy buenos días a todo el mundo. Gracias por venir a este webinar de datos del primer trimestre de este año 2024. Acabábamos el anterior trimestre hablando de cierta estabilidad y decía Luis que, bueno, que a veces que en esta montaña rusa que es el sector inmobiliario nos sorprende y quedamos todos a la expectativa. Nos alegrábamos de esa estabilidad que marcaba el último trimestre del 2023. Y ahora vamos a empezar el 2024. Yo he estado revisando los datos que nos genera Luis cada trimestre con alguna sorpresa, de las cuales estamos hablando ahora mismo él y yo antes de empezar este webinar, creo que pues muy positivas. Dicho esto, bueno, simplemente excusar la no presencia de Ana Puigdevall, tenía un compromiso, por lo tanto este webinar lo llevaré yo. Y lo mismo pues con los dos presidentes, tanto Gerard Duelo como Vicente Hernández, tampoco por cuestiones de agenda pueden estar, pero sí que lo que han hecho, pues como es costumbre en ellos, es pasarnos un vídeo cada uno, que si os parece, pues voy a empezar a compartir. Vemos primero el de Vicente Hernández y luego seguimos. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de la presentación del informe de mercado para este primer trimestre del año. En esta ocasión no puedo estar en directo con vosotros, pero me gustaría comentar algunos temas referentes a la evolución económica que, como ya sabéis, condicionan e influyen en la evolución de nuestro sector. A nivel general, el crecimiento del PIB global aguanta. En los últimos trimestres, el crecimiento de la economía mundial se ha moderado frente a la transmisión del endurecimiento monetario, las dificultades por las que atraviesa China y la elevada incertidumbre por el tensionamiento de los conflictos geopolíticos. Sin embargo, la estimación general es que el PIB global ha logrado mantener un crecimiento algo por encima del 3%, lo cual lo deja cerca de la media de las últimas décadas. La resistencia a los mercados laborales, la recuperación del comercio mundial de bienes, la bajada sostenida de la inflación y la expectativa a unas posibles bajadas de tipos de interés deberían seguir apoyando el crecimiento económico a lo largo del presente año. La lista de riesgos no es pequeña, esa es la verdad. Los factores negativos siguen dominando a la actividad económica mundial. La principal fuente de riesgos procede de los conflictos de Ucrania y Palestina, que se están cronificando, y de las tensiones geopolíticas que le rodean. En el ámbito estrictamente económico, no puede descartarse que el impacto del endurecimiento monetario sea mayor de lo esperado y que el ajuste de las presiones inflacionistas acabe siendo mucho más lento. Entre las economías avanzadas, la resistencia de Estados Unidos destaca entre el resto. La actividad económica de Estados Unidos ha completado un sólido inicio de año, con una mejora de los principales índices de actividad y un mercado laboral que se mantiene muy robusto. La tasa de paro sigue siendo muy baja, no superando el 4%, y los datos apuntan a un avance del Producto Interior Bruto en este primer trimestre del año en torno al 0,6% intertrimestral. También es verdad que el ajuste de la inflación está siendo algo más lento de lo esperado. En marzo repuntó del 3,2% al 3,5%, por lo que todo indica que la tan esperada bajada de tipos de interés por parte de la Fed deberá todavía esperar. Ahora todos los pronósticos apuntan a que cualquier movimiento no se producirá hasta septiembre. Y aquí en Europa, pues la economía europea sigue débil. El PIB de la eurozona lleva 5 trimestres avanzando y retrocediendo en un intervalo del más menos 0,1% intertrimestral. Y el conjunto de indicadores del primer trimestre del presente año sugiere que la dinámica fue similar a principios de año. Sin embargo, cabe destacar la reciente recuperación de los principales indicadores de actividad, el mantenimiento de un mercado laboral robusto y la moderación de las presiones inflacionistas. La inflación general descendió hasta el 2,4% en marzo y la inflación por debajo del 3% por primera vez desde febrero del 2022. En este contexto, pues todo apunta a que el Banco Central Europeo empezará a reducir los tipos de interés el próximo mes de junio, con lo que a finales de año el tipo de referencia podría situarse entre el 3 y el 3,25% desde el 4% actual. Entre los emergentes destaca el dinamismo de India, que cerró el pasado año acelerando el ritmo de crecimiento por encima de lo previsto y espoleando una mejora de las perspectivas de crecimiento para el 2024 por parte del consenso de analistas.
En China, los últimos indicadores dibujan una actividad económica algo más dinámica que a cierre del año pasado, gracias a la industria y al empuje de las exportaciones y la inversión. Con todo, el consumo interno sigue siendo bastante apático y la crisis del sector inmobiliario tiene visos de continuidad, con lo que el consenso de analistas prevé para el presente año un crecimiento del PIB menor al del 2023 y también algo inferior al objetivo del 5% anunciado por las autoridades. Y en España, pues en España parece que las cosas podrían ir mejor de lo esperado. En un contexto económico y geopolítico adverso que afectó negativamente a muchas economías, el crecimiento del PIB de España cerró el 2023 muy por encima de lo esperado y superando al de la mayoría de los países desarrollados. Empezamos el presente año con el augurio que el crecimiento de la economía se desaceleraría a principios de año, recuperándose poco a poco, especialmente durante el segundo semestre. El fin de las presiones inflacionistas y la esperada reducción de los tipos de interés deberían facilitarlo. Sin embargo, los indicadores de actividad no dan síntomas de flaqueza y el mercado laboral tampoco, más bien lo contrario. Pero como siempre, es necesario seguir recordando que la calidad del crecimiento es tanto o más importante que la cantidad. En ese ámbito el mensaje es menos positivo. Una forma sencilla de ilustrarlo es observando la evolución del PIB per cápita. El año 2014, cuando España empezó a recuperarse de la crisis financiera inmobiliaria, el PIB per cápita estaba 17 puntos porcentuales por debajo del de la eurozona. Esta distancia apenas se recortó en los años siguientes y en el año 2020, cuando estalló la pandemia, la distancia aumentó de forma repentina y pronunciada hasta los 22 puntos porcentuales. Desde entonces se ha ido reduciendo, pero todavía está lejos, 15 puntos porcentuales por debajo concretamente. El crecimiento de la economía española está siendo acompañado de un notable aumento de la población, algo que ayuda para que la actividad crezca a nivel agregado, pero que si no va de la mano de un aumento de la productividad es difícil que el PIB per cápita español se acerque al europeo. Como he dicho en más de una ocasión, la productividad es el lastre más importante que tenemos en nuestro país y el origen a posibles problemas a futuro. La realidad es que la capacidad de crecimiento de la economía española a medio y largo plazo no invita al optimismo. Si hablamos de innovación, por ejemplo, que es uno de los factores clave para generar más prosperidad a medio plazo, la economía española se encuentra claramente por debajo de sus socios europeos y la distancia apenas se ha reducido en los últimos años. La educación y el reducido tamaño empresarial aparecen como algunos de los elementos claves que se deberían mejorar. De todas formas, el crecimiento podría aumentar si se realizan reformas en algunos diversos ámbitos, como un plan de educación y formación a medio y largo plazo más exigente que el actual, una inversión en vivienda pública mucho mejor que la actual y unos datos laborales que bajen el problema del paro estructural y se reduzca la contratación pública. En fin, un año lleno de retos que seguro que tendrán repercusión en la evolución del mercado inmobiliario. Por mi parte nada más, solamente enviaros un fuerte abrazo y espero que este informe sea, como siempre, un buen instrumento de valor añadido para vuestros clientes. Recibir todos un cordial saludo. Muy bien, muchas gracias al presidente Hernández. Vemos si os parece ahora también el vídeo de bienvenida del señor Gerard Duero, el presidente Gerard Duero. Bon dia a tothom. Una vegada més no podré estar amb vosaltres de forma en directe perquè tinc un altre compromís ineludible. Bé, de totes formes, el Lluís, com sempre, ens explicarà molt bé què ha passat aquest primer trimestre. Jo m'he fet uns apunts i les dates de la compra-venda van a l'alça. És a dir, jo diria que van bé i no s'han de preocupar. La demanda segueix estant forta a conseqüència de que d'alguna manera falta habitatge i també jo he observat que el mercat de lloguer segueix molt tensionat, no descobreixo res, amb els greus problemes de la població que tots ja sabem. En definitiva, jo hi veig clars i foscos, veig clars un entorn econòmic més favorable per a la nostra feina del que poder preveníem ja fa 3 mesos i un mercat immobiliari resilient com som tots nosaltres, som resilients. I per tant, jo crec que hem de persistirem en una situació enfront d'aquest problema que no desapareix, el problema de la falta de vivienda, el problema de les zones tensionades,
el problema de les limitacions de lloguer. Sempre he dit que a la nostra feina no li falta feina, perquè quan no són naps són cols. És a dir, quan nosaltres no podrem vendre, llogarem, i quan no, obra nova, i quan no serà locals, i quan no serà... Sempre els agents que intermediem tenim feina. No obstant, jo diria que aquests números d'aquest trimestre ens indiquen que podem estar tranquils encara. Moltes gràcies i a disfrutar d'aquests números. Muy bien, pues muchas gracias, presidente. Y Luis, no te he dicho nada. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Aquí estamos con la escopeta cargada y preparada para empezar a disparar a discreción. Bueno, ya nos lo avanza el presidente Duelo, pero lo hablábamos también contigo. Parece que, bueno, lo que nos vas a presentar, sin ánimo de hacer ningún avance ni ningún spoiler, que se dice, bueno, es bastante halagüeño. Sí, creo que es importante un poco hacer un previo, ¿no? En el sentido de ni los últimos trimestres de año son tan malos como a veces muestran los resultados, ni los primeros trimestres son tan buenos como vamos a ver los resultados. Hay una cosa que se llama estacionalidad. El mes de diciembre es el mes con más días festivos y que, por tanto, cuando estamos hablando de datos de compraventa en el notario o inscripción en el registro, pues esos menores días del mes de diciembre hace que el cuarto trimestre se resienta y esas operaciones luego aparecen en los primeros trimestres. Pero, bueno, al margen de ese aspecto de estacionalidad, el mercado se le ve una solidez y estos resultados, como veremos, nos llevan a un tono menos pesimista de lo que podíamos ver en los trimestres precedentes. Perfecto, pues si te parece, muy bien. Te dejo a los mandos de este webinar y nos vemos al final. Perfecto, comparto pantalla, entiendo que ahora ya se está viendo perfectamente. Se ve bien. Como siempre, recordar que se trata de un informe de 80 y pico páginas con una notable información, y aquí lo que vamos a intentar es, en 40 minutos aproximadamente, el intentar sacar los aspectos más destacados de los contenidos del informe. Además, entregamos informes sobre locales comerciales, sobre garajes, sobre trasteros, que no son abordados en este informe. Nos centramos en el ámbito de la vivienda. Bien, como siempre, hay una infografía inicial con los tonos verdes en positivo, los tonos rojos en negativo, y un poco adelantar lo que comentaba anteriormente. Ahora lo veremos en detalle. Ha sido un buen trimestre desde el punto de vista de la actividad en cuanto a número de compraventas, pero marcado en cierta medida por lo que comentamos. La estacionalidad, hemos tenido un crecimiento importante intertrimestral, pero la verdadera foto objetiva es la comparación con el mismo trimestre del año anterior. Y, por otro lado, con respecto a los precios, pues también vamos a ver que hay cierta fortaleza. Sigue reactivándose en el mantenimiento de tono positivo de evolución del precio de la vivienda y lógicamente, eso es el resultado del comportamiento de la demanda. Cuando la demanda es fuerte, pues nadie se le ocurre bajar los precios, ¿no? Porque ve que fácilmente se hace líquida la operación de compra-venta. En definitiva, globalmente, más verdes que rojos, ha sido un buen trimestre. Vamos a desagregar, vamos a hacer una visión analítica de lo que ha ocurrido. Comenzamos, como siempre, con la variable más importante, la actividad, lo que se vende, cuánto. Bien, aquí tenemos los datos de operaciones de compraventa inscritas en el registro en cada uno de los trimestres. El último trimestre, primero del 2024, más de 24.000 compraventas, 24.238. ¿Eso es mucho, es poco? Pues bueno, con respecto al trimestre precedente, un crecimiento del 18,2. Pero, insisto, los cuartos trimestres, si los van viendo en la serie, son estos valles que hay por aquí, ¿vale? Tiene cierto componente estacional. Pero bueno, al final hay que formalizar las operaciones. Lógicamente, cuando llega al registro una operación es porque ha habido un acuerdo comprador y vendedor en un documento público que se llama escritura y que se lleva al registro, ¿no? En consecuencia, como les decía anteriormente, ni los cuartos trimestres son tan malos por el componente estacional, ni los primeros son tan buenos, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si es bueno o malo? Bueno, pues comparando con el mismo trimestre del año anterior. ¿Qué ocurre? Pues que esas 24.238 comparadas con el primer trimestre de 2023 nos da una caída del 4,7. Ah, pues mira, ha ido mal la cosa. Sí, efectivamente. Seguimos en tendencia descendente. Pero ojo, ¿con quién nos comparamos? Nos comparamos con el primer trimestre de 2023, que es este de aquí. El tercer mejor trimestre de los últimos 15 años, ¿vale? Es decir, seguimos en el tramo alto.
Seguimos con una muy buena actividad en compraventa de vivienda, peor de lo que teníamos en 2022 y una parte de 2023. El comienzo, fundamentalmente, el primer trimestre fue muy bueno. Luego ya empezó a caer, segundo, tercero, cuarto, es esta escalera descendente. Pero el tener este dato trimestral nos permite ser menos pesimistas de lo que éramos. Caer un 4,7 con respecto a ese trimestre tan bueno es una caída muy reducida. Por lo tanto, seguimos en tendencia descendente, pero con muy buenos resultados, con una dinámica muy positiva del mercado. Sí, desde luego, fíjese que estamos en uno de los mejores trimestres de los últimos 15 años. Si comparamos, perdón, si desagregamos en vivienda nueva y vivienda usada, vemos que las dos modalidades, estas compraventas en 24.000 y pico separadas en nueva y usada cerca de 20.000, 4.000 y pico nueva, las dos han tenido crecimiento trimestral. La gráfica, línea gris, la línea de usada, línea amarilla, la vivienda nueva. Bien. ¿Qué ocurre con esos datos? Bueno, las dos han crecido trimestralmente. Factor estacional, tal, fortaleza, sí, vale. Comparamos con el mismo trimestre del año anterior. Pues ¿qué ocurre? Que la nueva ha tenido mejor resultado que el primer trimestre del 2023. Este de aquí. Estamos, fíjense que el máximo desde 2012, estamos hablando de los últimos 22 años, el máximo era 4.408 compraventas de vivienda nueva. Y estamos en 4.369 en el último trimestre. Es decir, que estamos muy próximos de máximos de los últimos 12 años. Claro, la compraventa de vivienda nueva, que se inscribió en el registro ahora, es un acuerdo de compraventa de hace 2 años. Pero ojo, a tipos de interés de ahora, que es cuando escrituramos. Por tanto, el mercado obra nueva está yendo muy, muy bien. La vivienda usada, con respecto al mismo trimestre anterior, hace una caída del 6,1, a pesar de ese crecimiento. Claro, 6,1 comparado con este pico que vemos aquí, sigue siendo pues, un muy buen resultado. Tengamos en cuenta que estos resultados del 22 estaban relativamente próximos a 2006. Es decir, seguimos con una muy buena fortaleza del mercado, tanto en vivienda nueva como en vivienda usada. Cogemos los datos anualizados, más de 90.500 en los últimos 12 meses. ¿Buen resultado o mal resultado? Bueno, pues con respecto al año precedente, a los 12 meses precedentes, una caída del 11,6%. Pero ¿cuáles fueron esos 12 meses precedentes? Pues aquí el máximo de la serie histórica. La serie histórica no, perdón, el máximo desde 2008. 102.480 compras, el pico, primer trimestre del 23. Ahora estamos con un 11,6. Con todo lo que ha ocurrido con tipo de interés, la incertidumbre que se comenta, etcétera, etcétera, el haber descendido un 11,6%, poco más de un 10%, es un muy buen resultado. 90.563 compraventas. Fíjese que incluso parece que se ya aprecia la realización de una meseta. Yo creo que hacia lo que yo creía que nos íbamos a dirigir, lo dije anteriormente, hacia niveles próximos a los de 2018-2019, de 80 y pico mil compraventas. Yo creo que podemos cerrar este año 24, entre 85 y 90, ya lo dije en las jornadas que se organizaron desde el colegio. Y de momento estamos en esas 90.500, pero se ve una fortaleza del mercado, peor de lo que tuvimos en el último año, en el año precedente, pero sin duda muy buenos resultados. Todavía muy por encima, en torno a 8.000 compraventas, por encima del pico de 2019. Por lo tanto, muy buen resultado y los datos anuales, ahí ya no hay estacionalidad, ahí ya se ve la fortaleza que comentábamos anteriormente. En términos relativos, la variable que a mí me encanta, que es el número de compraventas por cada 1.000 habitantes y año, que es lo que convierte en objetivo todo, bueno, estamos en 11,32. ¿Qué es lo normal? Pues entre 9 y 10 compraventas en las zonas de interior, entre 10 y 11 en las zonas de costa. Estar en torno a 10 compraventas, Cataluña ha superado los 8 millones de habitantes ya, estaremos en torno a 80.000, 85.000, digamos que serían cifras normales. Estamos en 90.500, 11,32. Peor que ese máximo de justo hace un año del 13,29, pero estamos por encima de los 10,73 que fue el anterior máximo. Por lo tanto, muy buenas cifras en cuanto a dinámica de las compraventas. Desagregamos territorialmente por provincias. ¿Cómo está yendo la cosa? Pues muy similar en todos los sentidos. Todas las provincias, aquí lo he puesto en texto, porque aquí son los datos anualizados, todas las provincias han tenido crecimientos trimestrales importantes. Barcelona 21,6, Girona 12,7, Lleida 27,2, Tarragona 7,5. Bueno, comparamos con el mismo trimestre del año anterior.
estas compraventas, Barcelona 15.000 y pico, Tarragona, etcétera, con respecto al mismo trimestre anterior, fíjese, Barcelona ha caído un 3,5, muy poco, un trimestre que fue fantástico. Girona un 10,3, Lleida incluso ha crecido 1,4 y Tarragona una caída del 6,4. Es decir, la tendencia sigue siendo descendente, ¿vale? Pero moderadamente descendente. A nivel anualizado, las compraventas de los últimos 12 meses, esas 90.500, pues 57.000 y pico Barcelona, cerca de 15.000 Tarragona, aquí tienen todos los datos, con respecto a los 12 meses precedentes, también reducción. Reducción de en torno al 10%, 12, 12,1, 1,5, 8,1. Lo que comentábamos, da una media de 11 y pico. Pero es que nos estamos comparando con ese periodo de tipos negativos, saliendo del COVID, todo el mundo queriendo cambiar de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, vamos a otro escenario. Pero, hombre, un escenario desde un punto de vista retrospectivo, si vemos aquí todas las provincias, por ejemplo, Barcelona, que tuvo el anterior máximo en primer trimestre del 19, que eran 56.700, estamos en 57.800, estamos por encima de esos niveles todavía. Y ocurre lo mismo en el resto de las provincias. Por lo tanto, se repite la foto que hemos comentado con carácter general para Cataluña. En el informe no me va a entretener, tienen, porque ya digo siempre que es un informe de digestión lenta, es decir, que hay que revisarlo, utilizarlo, incluso comunicarlo. Hay gente que sube en redes sociales partes del informe, que lo comunica, hace vídeos. A mí me encanta, me parece más que adecuado que se haga ese tipo de análisis a nivel personal y a nivel por parte de cada uno de ustedes, ¿no? Aquí, pues bueno, está cada municipio, el número de compraventas, de más intensidad, Barcelona, municipios del entorno, toda la costa, pues más actividad, el efecto capitales, las zonas turísticas de playa y también de montaña. Bueno, pues pueden ir viendo. Con carácter general, fíjense que todas están debajo del eje, es la variación interanual, pues es de un predominio a una reducción interanual de las compraventas. La mayoría de municipios tiene descensos en compraventas en los últimos 12 meses, pero nos estamos comparando, insisto, con esos picos. Conforme vayamos alejándonos de ese periodo de 2022, en la comparativa pues veremos un mercado más asentado en términos comparativos. Bien, hemos hablado de actividad, vamos a hablar un poquito de las características de esa actividad, características de las compraventas. Primero, en cuanto a la distinción entre vivienda nueva y vivienda usada. Bueno, si hemos dicho que la vivienda nueva está teniendo un comportamiento más favorable que la vivienda usada, eso lógicamente se está ratificando en el porcentaje de compraventas. Yo sé que la usada está en el 81,97, es decir, prácticamente el 82%, y por tanto algo más del 18% ha sido vivienda nueva. ¿Supone eso mucho o poco? Pues fíjese que el anterior máximo en el primer trimestre del 21 era el 17,18. ¿Vale? Hemos alcanzado ahora en vivienda nueva libre, hemos alcanzado la misma cantidad, 17,18. Es decir, que estamos en niveles máximos de porcentaje de compra de vivienda nueva desde 2015. De los últimos 9 años. Por tanto, cifras muy destacadas y yo auguro que vamos a tener esa continuidad en la buena evolución de la obra nueva. La distinción entre vivienda unifamiliar y vivienda colectiva, pues seguimos en el proceso que venimos comentando durante los últimos trimestres, es decir, progresiva, ralentización o vuelta a la normalidad de los pesos de la vivienda nueva, perdón, de la vivienda unifamiliar, 18%, 18,1%, pero fíjese, la línea amarilla, que desde el post-confinamiento domiciliario, donde todo el mundo quería jardines, quería terrazas, y la vivienda unifamiliar tuvo un comportamiento muy positivo y marcó su máximo histórico a finales del año 20 con el 21,84, ahora estamos en el 18,1%. Fíjese la tendencia, una progresiva ralentización del peso de compraventa de vivienda unifamiliar, dando lugar a un crecimiento de la vivienda colectiva o pisos. En cuanto a la superficie, pues algo parecido a lo que vemos con la vivienda unifamiliar. Aquí vemos la línea morada, que es la vivienda usada, que vemos poco a poco esa tendencia descendente. El total general de vivienda es la línea azul, que vemos que poco a poco también va descendiendo. Estamos en el total general, una superficie media de 92,6 metros cuadrados. La vivienda nueva es más aleatorio, es la línea amarilla que va subiendo y bajando, depende de lo que se vende, son menos operaciones, por lo tanto es más aleatoriedad. Pero con carácter general se viene observando una reducción de la superficie media transmitida. Una vez ha alcanzado sus máximos también en el postconfinamiento. Esa habitación de más para teletrabajar, etcétera, etcétera, lo que ya vivimos y conocimos. Esto se traslada, aquí como vemos a la derecha, cuando agrupamos las compraventas ya pisos solo, quitamos la unifamiliar por tramos de superficie, pues vemos como la vivienda de más de 80 metros, que es la línea morada, pues sigue descendiendo. Estamos en un 37,69%,
tuvimos ese máximo del 40,81, bueno, vemos una reducción. Y las de superficie, las que más están creciendo son las de superficie 40 a 60 metros. Es la amarilla, que es la que está teniendo esa tendencia, digamos, más favorable. Esta suele ser una variable relativamente aburrida, es decir, lo normal es que sea muy planita, que haya cambios poco significativos. Sin embargo, pues la situación del COVID pues dio lugar a cierto dinamismo en esta variable y por eso publicamos estos resultados, ¿no? La demanda extranjera pues sigue bien, sigue bien. Lógicamente, al crecer mucho el número de compraventas en este trimestre, el número hemos crecido un 15% de compra por extranjeros. 3.784 compraventas de las 24.000 y pico han sido formalizadas por extranjeros. ¿Esto qué supone en términos porcentuales? El 15,6%. ¿Vale? Una reducción pequeña en términos porcentuales. En términos absolutos hemos crecido, pero en términos relativos ha bajado un poquito, un 0,3 puntos porcentuales. Si vemos la línea amarilla, que es ese porcentaje, vemos que estamos muy cerca de los máximos. Por lo tanto, la demanda por parte de ciudadanos extranjeros sigue potente. Veremos luego al final de la presentación que la población extranjera es la que está explicando gran parte del crecimiento de la población en Cataluña. Por tanto, es normal que cada vez tengan mayor peso en las compraventas porque como población, en términos relativos, cada vez también tienen mayor peso. A nivel de provincias, pues bueno, Barcelona es la que tiene un comportamiento más vertical en términos ascendente, que es la línea amarilla, la línea azul que estoy marcando con el ratón, al igual que Tarragona. Girona viene reflejando los 2-3 últimos trimestres ligeros descensos. Tuvo momentos más importantes, en torno al 35%, actualmente se encuentra el 28,4%. Y bueno, en términos porcentuales, Girona es la que tiene mayor peso, aquí lo vemos en la tabla, pero en términos absolutos, Barcelona es la que tiene mayor número de compraventas, 7.700 compras en los últimos 12 meses. La demanda extranjera sigue siendo una fortaleza importante y un agente relevante en el mercado inmobiliario de Cataluña. Bien, pasamos a los precios. Hemos hablado de actividad, de número de compraventas, hemos hablado de características de esa actividad, nueva, usada, unifamiliar, colectiva, superficie, extranjeros. Vamos ahora a los precios. ¿Cómo están los precios? Pues bueno, los precios, yo creía que íbamos ya a entrar, hablaba de cierta estabilidad de precios, estamos ahí en niveles de ligeros crecimientos, ligeros descensos, ¿verdad? Pues parece como que hay ahora una reactivación. O sea, sigue persistente la consolidación en términos positivos. Seguimos con crecimientos bajos de incremento de tercera vida y eso es bueno. Desde el punto de vista de ustedes, de los agentes, es importante que haya actividad y para eso conviene que haya cierta estabilidad de precios, que no haya ni locuras de crecimientos ni reducciones de precios porque la gente deja de comprar esperando un precio más bajo, ¿no? Bien, aquí es importante ver la evolución de la variación trimestral. Fíjense que conforme avanzamos en los trimestres, estábamos en un crecimiento del 0,2, 0,7, 1. Eso es reactivación. Quiere decir que cada trimestre el crecimiento está siendo más elevado. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues de que la tasa interanual de estar ralentizándose, 3,1, 1,6, 1,2, ahora se ha reactivado. Del 1,2 ha pasado a 2,4. Por tanto, eso que te muestra fortaleza. Fortaleza. Y claro, el precio es la reacción de la demanda. Es decir, la actividad marca el comportamiento del precio. Si la actividad es potente, el precio no flojea. Una persona, si ve que fácilmente coloca su producto, no baja su precio, sino que intenta sacar más dinero. ¿Vale? Entonces, ahí estamos, ¿no? En términos absolutos, esos 2.470 euros de media en Cataluña, pues supone el nivel máximo desde mediados de 2011. ¿Vale? Entonces, con carácter general, aquí las columnas grises marcan la tasa de variación interanual, que es este eje de la derecha. Fíjense que no hemos subido del 10%, es decir, que Cataluña en su conjunto acumula ya bastantes años, desde 2015, pues ya vamos camino de los 9 años de crecimiento constante del precio de la vivienda, pero crecimiento moderado. De hecho, pues esos menos de 2.500 de precio medio nos mantiene cerca de 500 por debajo de los máximos históricos. Es decir, que habiendo crecido 9 años, estábamos todavía a 500 euros de los precios que teníamos en 2006 y 2007. Por lo tanto, seguimos, pero se ve fortaleza. Si buscamos otras fuentes, aquí tenemos los datos del INE, pero con un trimestre de reparto. Todavía el INE no ha publicado el primer trimestre. Y a la derecha los datos del Ministerio, que son datos de tasación. Pues bueno, al margen de esta aleatoriedad, con carácter general, nosotros damos datos registradores, tasa interanual 2,4, el INE 3,5
el Ministerio con datos de transacción 4,1, es decir, crecimientos, predominio del escenario positivo de comportamiento del precio de la vivienda. Y si desagregamos a nivel de vivienda nueva, vivienda usada, las dos están teniendo ese comportamiento de crecimientos. Fíjense que están los verdes en todos los sitios. Aquí tenemos a la izquierda los datos de vivienda nueva y a la derecha los datos de vivienda usada, ¿vale? Es decir, que las dos están creciendo. Más intensamente la vivienda nueva porque digamos que la oferta es limitada y la demanda está muy activa en lo que es vivienda nueva. El crecimiento trimestral 1,2, 4,1. ¿Cuál es la diferencia básica? Pues que la vivienda nueva tiene mayor verticalidad. Aquí el gráfico a la izquierda vean cómo el crecimiento de vivienda nueva ha sido mucho más vertical. La usada ha crecido, pero más plana, ¿vale? Más ralentizadamente, ¿no? ¿Qué supone? Bueno, pues es que la vivienda nueva cada vez es más diferencial. Y es un producto, pues, temas de eficiencia energética, diseño, innovación, repercusión de costes de construcción que hablaremos luego, es lógico. Pero aún así, habiendo subido más intensamente, esos 2.676 euros de precio medio de la vivienda nueva está todavía por debajo de esos máximos de 2007 y 2008, de 2.800 y pico euros, ¿no? Entonces, bueno, en no pocos sitios de la geografía española la vivienda nueva ya está en máximos históricos, en bastantes sitios, pero en Cataluña o en otros sitios, pues todavía estamos por debajo, con lo cual, bueno, pues mejor, ¿no? En vivienda usada, la verticalidad ha sido menor, pero también siendo positivo, 0,9 de crecimiento trimestral, 1,9 de crecimiento interanual en el caso de Cataluña y todavía habiendo crecido todos estos años, estás muy por debajo, esos 2.400 euros, muy por debajo de los más de 3.000 euros que tuvimos de máximo en 2007. Si vamos a la oferta pues se ve relativamente planita. Este trimestre ha tenido crecimiento, en términos interanuales descensos. Bueno, como cierto punto de saturación, es decir, el vendedor, ¿vale? Es decir, que seguir subiendo precios, vale, no los vamos a bajar, pero subir precios. Idealista nos muestra todo ya. Estos son datos del Colegio de APIs de Cataluña, de la oferta. Los de la derecha son de Idealista. Aquí tenemos crecimientos, los 3 últimos meses, 0,6 al cierre del tercer mes de marzo, 1%. Se ve cierto grado de aplanamiento del precio de oferta del vendedor, pero siguiendo en tono positivo. Es decir, que no hay una propensión a bajar los precios por parte del vendedor. Y esto, si lo desagregamos territorialmente, en el primer bloque de la izquierda con datos de registradores, en los del medio con datos del ministerio y en los de la derecha con datos de oferta de Idealista, pues en todos vemos un predominio de la senda alcista y ligeramente alcista y con niveles máximos de los últimos años en prácticamente todas las provincias y usemos la fuente informativa que usemos. El informe nuevamente tiene los datos a nivel municipal, en mapas, tablas, gráficos y pueden detenerse a ver pues, comportamiento. Con carácter general, fíjense que todo está muy próximo. Aquí tenemos el 0, el eje vertical, ligeras variaciones positivas, negativas y algunos que tienen crecimiento más intenso, pero tengan cuidado con estos que están muy a la derecha, que son pequeñas operaciones entre un trimestre y otro que pueden dar cambios significativos, ¿vale? Pero predominio de ese cierto equilibrio con un bloque más hacia la derecha, es decir, más hacia el crecimiento del precio de la vivienda. Dejamos el precio por metro cuadrado, pasamos al precio por vivienda. Aquí se ve también, pues, estábamos con cierta estabilización de importes. Bueno, ahora tenemos un crecimiento del 3,1, cerca de 225.000 euros de precio medio de vivienda en Cataluña. La vivienda nueva, que es esta azul, mayor grado de aleatoriedad, pero más verticalidad. Es decir, el ticket medio de la vivienda nueva pues, está creciendo más intensamente, 263.000 euros, y la vivienda usada pues parece cierto grado de estabilización. La subida de tipo de interés pues te condiciona también, hasta cuánto puedes gastarte, porque te condiciona lo que te podrás endeudar, que te marcará tu cuota hipotecaria. Entonces, la subida de tipo de interés fue lo que dio lugar a un cierto grado de cambio en la evolución del importe medio. Por provincias, las tradicionales diferencias de importe medio: Barcelona más de 250.000 euros, cerca de 220.000 en la provincia de Girona, 147.000 en la provincia de Lleida y 135.000
en la de Tarragona y todas pues un comportamiento predominantemente alcista, pero ligeramente alcista, ¿vale? Con un cambio de inercia cuando se produjo el crecimiento de los tipos de interés que lógicamente impactan. Si hay descensos, pues podrá animarse más el mercado, luego hablaremos un poquito de ello, pero en principio en esa situación. Tienen también los datos desagregados a nivel del municipio de importe medio de la vivienda en los dos municipios de Cataluña. Bien, volumen de mercado. Esta es una variable muy importante porque es un poco lo que ustedes, digamos, están en el mercado intermediando, ¿no? Hemos vuelto a superar los 5.000 millones, 5.263 millones de euros en mercado de vivienda en el último trimestre del 23, que es el último dato disponible según datos del Ministerio. Bueno, hay parece cierto grado de consolidación, niveles ligeramente por encima y por debajo de los 5.000 euros, 5.000 millones de euros, ¿vale? Estamos en ligera tendencia descendente, pero ligera, ¿vale? Por tanto, esto es muy importante que se mantenga, ¿eh? Es decir, que esto parecía que caía mucho, ahora ya empieza un poco a subo, bajo, es decir, a consolidar esos 5.000 millones, ¿vale? No me voy a los 4.000 millones, es decir, que estoy en cifras positivas, ¿vale? El desglose de ese volumen de negocio a nivel provincial, pues de esos 5.000 y pico, pues prácticamente 3.750 millones son de Barcelona y luego pues pueden ir viendo cómo se desarrollan cada uno de ellos con comportamientos muy parecidos a nivel provincial. Aquí tienen el reparto de la tarta del volumen de negocio. Pasamos al apartado específico de obra nueva. En lo que es obra nueva, pues llevábamos 3 años consecutivos en los que el número de visados de obra nueva era superior al número de compraventas, ¿vale? Es decir, estamos generando cierto grado de stock de vivienda. El número de visados está por debajo del número de compraventas, 3 años consecutivos, ¿vale? Es decir, que el mercado absorbía más de lo que iniciábamos. Estamos en una ratio por debajo de 100, ¿vale? Este comienzo de año hemos acumulado años, pues son datos anualizados, superiores. Es decir, esos 16.430 viviendas visadas son un 7% superior, un 7,2% superior a las 15.325 compraventas de vivienda nueva que hemos tenido en Cataluña en el último año. ¿Qué supone eso? Pues primer mensaje, que el promotor ve bien la jugada. Es decir, el promotor no tiene malas expectativas. Lógicamente, el visado claramente en proceso productivo de más de 2 años, que es la obra nueva, con riesgos, volatilidad en costes de construcción, ojo, un negocio complejo. El animarse a lanzar más vivienda quiere decir que, bueno, pues que tiene una experiencia positiva en la colocación de ese producto. Y efectivamente era así, ¿no? Entonces, la evolución está siendo muy favorable. Seguimos en una posición de equilibrio, es decir, no vamos a generar ahí un stock y vamos a tener problemas del pasado donde se visaba casi el doble de lo que se vendía cuando se vendía un montón de vivienda nueva, ¿no? Bien, tenemos también las viviendas iniciadas y acabadas. Tenemos todo el ciclo. Lo que se visa, lo que se inicia, lo que se termina y lo que se vende, ¿vale? Entonces, fijarse que en iniciadas estamos en 14.418 y en acabadas 13.760. ¿Qué supone eso? Pues si estamos visando e iniciando más de lo que acabamos, quiere decir que las futuras terminaciones y ventas serán mayores. Por eso la vivienda nueva tiene muy buena expectativa, ¿vale? Porque además que se prevende, si no, no hay financiación. La preventa es de 50 a 60% en cuanto a exigencia por parte de la entidad financiera y está colocándose muy bien, Lógicamente, el valor añadido de la vivienda nueva es importante. Los costes de construcción también están acompañando, después de haber sido un problema en los últimos años. Hemos tenido una caída acumulada del 9,5% interanual de costes de construcción, pero con un comportamiento muy diferencial. Mientras los materiales han bajado casi un 20%, la mano de obra ha subido los costes un 8%, ¿vale? Pero bueno, definitivamente el saldo neto es favorable. De hecho, algunos materiales han caído muy importantes. El acero ha bajado bastante, la madera, el vidrio. Bueno, tenemos elementos importantes de obra que tienen un comportamiento muy positivo. En su momento eran un problema y ahora puede ser una ventaja. Por lo tanto, la obra nueva en buen escenario. Pasamos al mercado del alquiler, el eterno problema, ¿no? No vamos a decir nada que ya no hayamos dicho, con lo cual, pues bueno, insistir en poco más. Datos de depósito de fianzas en la Generalitat de Cataluña, pues seguimos descendiendo el número de contratos.
descensos importantes en términos interanuales. ¿Qué supone eso? Pues que los precios siguen subiendo. Por lo tanto, escasez de la oferta y, por tanto, cierre de operaciones, con lo cual, aumento del precio. Esto con datos de depósito de fianzas de la Generalitat de Cataluña. Si vamos a la oferta, pues ocurre lo mismo. La oferta sigue bajando, preocupantemente, cada vez menos oferta de vivienda en alquiler en los portales inmobiliarios y, en consecuencia, crecimiento de los precios en términos absolutos y en términos de euros metro cuadrado mes, que ya estamos en Cataluña en 16,5 euros metro cuadrado mes, con un crecimiento trimestral cercano al 3% e interanual de más del 12%. Por tanto, esta es la realidad del mercado. O actuamos sobre la oferta o realmente creando barreras, lo que va a ocurrir es que cada vez vamos a tener menos producto y, por tanto, más caro, aunque limitemos los precios. En cuanto al... Dejamos el mercado de alquiler, pasamos al mercado hipotecario. Las hipotecas siguen descendiendo, pero menos. En los últimos 12 meses, fíjese, el descenso ha sido un 21% con respecto a los 12 meses precedentes, pero en el último trimestre solo ha caído un 1,8%, ¿vale? El número de hipotecas. Por tanto, 64.400 hipotecas prácticamente, por encima de los datos de 2018-2019, pero por debajo de esas 81.000 que tuvimos en el 23, justo ahora, hace un año. Es decir, lo estamos comparando justo con este pico. Bien, eso es el número de hipotecas. En volumen, algo parecido, prácticamente 10.400 millones de euros en hipotecas concedidas durante los últimos 12 meses, una caída del 24,4% con respecto a esos momentos importantes, pero en el último trimestre solo ha caído un 1,4%. Yo creo que aquí yo creo que vamos a tener un comportamiento mucho más favorable en próximos trimestres en cuanto a mercado hipotecario, y hay un elemento muy clave, ¿no?, del que vamos a hablar ahora en unos momentos, que son los tipos de interés. Bien, esas hipotecas, si los comparamos con las compraventas, pues suponen un 71,1% del total de las compraventas son financiadas con hipoteca, ¿vale? Es decir, algo más de 7 de cada 10 piden hipoteca, algo menos de 3 de cada 10 se hace con recursos propios, es decir, sí, con ahorro, con dinero, ¿vale? En el último trimestre, el porcentaje de financiación del total de compraventas ha bajado 0,32 puntos, es decir, que ya prácticamente se está estabilizando. Hay unas diferencias territoriales importantes en Cataluña. En la provincia de Barcelona se hipoteca más de 8 de cada 10, el 81,5% de las compraventas requieren financiación hipotecaria, y en el resto de las provincias, pues prácticamente algo más de la mitad, poco más del 50%, tanto en Girona, Lleida como en Tarragona, ¿vale? Aquí tienen los datos de cada una de la evolución de cada una de las 3 provincias en ese porcentaje, tendencia descendente. Claro, aquí este punto de inflexión que tuvo todos hacia abajo es con la subida de tipo de interés. Si sube los tipos de interés, pues tiro más de ahorro, ¿vale? Porque me sale más cara la financiación. Eso no puede llevar a que, si ocurre el proceso contrario, es decir, que bajen los tipos de interés, pues tengamos un incremento del requerimientos de hipoteca, lógicamente, ¿no?, de porcentaje de compras con hipoteca, y por lo tanto eso reactive el número de compraventas, que es lo que todos esperamos. En cuanto al endeudamiento, pues estamos en algo menos de 159.000 euros en Cataluña de hipoteca media, un pequeño crecimiento trimestral y un descenso interanual, ¿vale? Y lo mismo en endeudamiento por metro cuadrado, 1.754, muy lejos de los máximos históricos, tanto en deuda por vivienda como en deuda por metro cuadrado. Y sobre todo, ¿cuándo empieza a bajar la deuda por vivienda o la deuda por metro cuadrado? Cuando suben los tipos de interés. Suben los tipos de interés, bajamos lo que pedimos al banco, ¿vale? Y bajamos lo que nos endeudamos por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, ahora hay cierto grado de aplanamiento, se estabilizan tipos y en función de... Ya hemos interiorizado esos tipos del 3 y pico %, y en función de la evolución, pues esta variable es fácil que se comporte hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En principio, esperemos que haya una bajada de tipos y, en consecuencia, una reactivación. Si tomamos de lo que se hipoteca cuánto supone con respecto al precio de la vivienda, pues estamos en una relación préstamo-valor, loan to value, que es un indicador de riesgo del crédito, del 72,32%. ¿Qué quiere decir? Pues que de las que pedimos hipoteca, pedimos un 72% de lo que nos cuesta la vivienda hipoteca. El resto lo afrontamos cerca de un 28% con fondos propios, más los gastos que supone la compra. Con lo cual,
digamos que están muy garantizadas las hipotecas que se han concedido en los últimos años, que fíjense que en todo momento han estado por debajo del 80% de lo actual. Tipo de interés es la variable sobre la que tenemos que fijar más expectativas. El tipo medio ha sido 3,62. Ojo, después de esta verticalidad es el primer trimestre, el primero del 24, en el que bajan. Simbólicamente, es decir, el descenso de los tipos de interés contratados en las hipotecas ha bajado un 0,01 punto porcentual. Cierta estabilidad, ¿vale? Ya se va aplanando los tipos, por tanto ahí estamos en esa situación. Y ahora toca ver qué pasa en la reunión de junio del Banco Central Europeo, si bajan o no, pero bueno, está claro que en la segunda mitad del año vamos a tener descensos de tipo de interés por parte de los bancos centrales y a ver si las entidades financieras acompañan ese descenso, que supongo que al principio serán reacias, con lo cual no notaremos bajadas significativas, ¿no? Pero bueno, ya vamos a otro escenario. Se va interiorizando estos tipos de interés, el 3 y pico, que tampoco son una locura, que son tipos relativamente normales, aunque nos parecen caros cuando venimos de tipos de cierre por debajo del 1% o en algunos casos puntuales de hipotecas que se firmaban, ¿no? Las hipotecas a tipo fijo han vuelto a incrementarse, estamos en un 65,45% del total, eso es otra garantía, un incremento de hecho de 0,78 puntos porcentuales en el último trimestre, así que un buen dato, eso sigue dando solidez, o sea, el solicitante del crédito pues quiere huir de esa situación de aleatoriedad, ¿no? Y garantizarse, ¿no? Los plazos de contracción siguen planitos, en torno a 25 años. Cierta diferencia territorial. Mientras en Barcelona, que los gigantes se endeudan más, piden 25,5 años, pues en Lleida, Girona y Tarragona pues están en torno a 23, 24 años. Pues ligeras diferencias. Pero vamos, muy planita esta variable de plazos. Y la accesibilidad, pues bueno, un tono mixto y también relativamente aplanada. Es decir, una vez que los tipos de interés, que era la que más había perjudicado, es el ascenso a la accesibilidad, pues en la cuota hipotecaria mensual media se ha situado en 817 euros, un pequeño crecimiento trimestral, 0,6, el interval más amplio, 5,7, pero como los salarios suben, el porcentaje de esa cuota con respecto al salario en el 34,03. Es decir, que ese famoso no dedique más de un tercio de su renta, que sería el 33%, estamos un poquitín por encima, pero no, el máximo llegó a ser casi el 60%. Hemos empeorado un poquito, 5 puntos porcentuales menos en todos estos años, pero bueno, es que estamos muy, muy sanos. De hecho, en el último trimestre hemos bajado 0,2 puntos porcentuales, porque los salarios están creciendo bastante, ¿no? Por tanto, buen comportamiento de los parámetros de accesibilidad. Y ya para terminar, los fundamentales, ¿no? Variables que Gerard me ahorra, ¿no? La parte de la explicación, ¿no? Variables que no son del mercado inmobiliario, pero que afectan, ¿no? Variables macro, pero también sociodemográficas muy importantes, ¿no? Suelo poner en verde lo que veo en positivo, en negro lo que veo en neutro y en rojo lo que veo en negativo, ¿no? Dato muy importante, un trimestre más, en Cataluña está creciendo mucho la población. Un crecimiento interanual, hemos superado los 8 millones, ya un crecimiento interanual del 1,5 es mucho, en crecimiento. De hecho, los 5 últimos semestres, el INE publica datos semestrales, ha crecido la población, en el último 43.700 habitantes. Crecimiento en un semestre en Cataluña. La población extranjera es gran parte de ese crecimiento, ya supone el 18,2% del total. ¿Y por qué lo digo o resalto? Porque el crecimiento de la población extranjera tiene un impacto mayor en el mercado de vivienda que el crecimiento vía natalidad, ¿vale? De hecho, en el último año se han creado 43.350 hogares nuevos, Es decir, que eso es un fundamental muy importante y que empuja al mercado inmobiliario. Población, al final, si hay población, se alquila, el que alquila obtiene una renta, etcétera, ¿no? ¿Qué sería si tuviésemos un mercado de alquiler ágil en cuanto a mejora de rentas, mejora de PIB? Pero bueno, es una pena. Crecimiento económico. Seguimos creciendo, lo ha comentado antes Gerard. El 23 se ha cerrado en el 2,8. Las previsiones de la Generalitat en los informes que publica para el 24 son positivos, es decir, de fortalecimiento del crecimiento económico. Por tanto, esto es positivo. Al final, crecer económicamente supone actividad económica, supone empleo, salarios, etcétera, ¿no? De hecho, aquí los salarios, crecimiento del 5% interanual. Al final, eso mejora la capacidad de aproximación al mercado inmobiliario. Y el empleo, bueno, lo he puesto en negro porque
la tasa de paro ha tenido en los 2 últimos trimestres un ligero repunte, aunque el número de ocupados y sobre todo la afiliación a la seguridad social está creciendo bastante. Pero claro, ¿por qué aumenta el número de ocupados y la afiliación y aumenta el paro? Porque aumenta la población. Si tenemos más población solicitante de empleo, ocupamos más gente, pero la tasa de paro no mejora, ¿vale? Pero al final es un mayor número de personas que se puede plantear el acceso al mercado inmobiliario. Es decir, que tiene un impacto positivo en el mercado inmobiliario, más en la afiliación a la seguridad social y el número de ocupados que la tasa de paro. ¿Qué está en negativo o en rojo? Pues la rentabilidad, la vivienda de la rentabilidad de alquiler, el incremento interanual 2,37 está por debajo de la rentabilidad de la deuda a largo plazo y sobre todo el mercado de capitales, que está teniendo muy buenas rentabilidades últimamente, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la inversión, claro, aquí sería muy interesante que tuviésemos un mercado ágil y que a esto se le añadiese la rentabilidad del alquiler, con lo cual ya sí que superaríamos y seríamos más atractivos, pero lamentablemente estamos en un escenario donde es muy difícil que haya un ánimo hacia el mercado de alquiler por parte del propietario, ¿no? Y también en neutro el tema de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque se está controlando la inflación, los bancos centrales ya han dejado de subir los tipos y ahora lo que se plantea es ver cuándo los bajan. Por lo tanto, eso está teniendo de momento un efecto neutro, es decir, de estabilidad. Esto estuvo en rojo, porque cuando subían los tipos, ahora neutro y tengo expectativas de que más pronto de tarde lo tengamos ya en verde, ¿eh? Con lo cual, digamos que el entorno no pinta mal, ¿no? Hay muchos fundamentales sólidos que nos lleva a que sí, tengamos una perspectiva de continuidad descendente con respecto a esos buenos datos de 22, pero sigamos siendo relativamente optimistas en cuanto a que estamos en muy buenas cifras, ¿eh? Bueno, esto era lo que quería trasladar en cuanto, pues yo creo que he estado en los 40 minutos habituales, ¿no? Y bueno, por lo menos que tengamos ahí una visión clara de qué es lo que ha ocurrido y enlazándolo con lo que puede ocurrir, ¿no? Del mercado, ¿no? Correcto, pues muchas gracias Luis, como siempre, por este análisis. Yo simplemente destacar varias cosas de los highlights, por decirlo de alguna manera, que has comentado. Al final ha sido este primer trimestre un buen trimestre, con 24.000 compraventas, lo que representa un incremento del 18% respecto al trimestre anterior, a pesar de ese componente estacional que comentabas tú, Luis. Al final la caída interanual ha sido del 4,7%. Aunque también es cierto, lo has comentado Luis, que el mismo trimestre del año anterior fue un trimestre excepcionalmente bueno. Por lo tanto, la dinámica es positiva. Ahí también hemos visto una mejora remarcable de la vivienda nueva y por lo tanto, pues la tendencia es descendente, pero moderada. En cuanto a precios, pues se reactivan, continuando pues, con un crecimiento bajo, pero al final un crecimiento, doblando incluso al trimestre anterior, con un 2,4%. Del alquiler, pues, ¿qué vamos a decir? Ya llevamos avisándolo desde el colectivo y desde muchos otros lugares. Al final, pues, tenemos que decir lo que todos sabíamos, un descenso pues, alarmante de esta oferta de alquiler y en relación a las hipotecas, pues también siguen descendiendo, pero aquí mandarán los próximos meses lo que hagan los tipos de interés. Yo creo que por resumirlo un poquito así a grandes rasgos, creo más o menos, Luis, si no me corriges, que está más o menos correcto. Perfecto resumen, sin Pues, duda. pues la verdad es que, bueno, pues las expectativas son buenas. No sé si tienes alguna expectativa o puedes adelantar algo del próximo webinar que realicemos para ese segundo trimestre del 2024, Luis. ¿Tú cómo lo ves? Estamos muy acostumbrados a las subidas y las bajadas, ¿no? Los que llevamos los últimos 25 años parece que no podamos esperar otra cosa, ¿no? O que suba o que baje, ¿no? Entonces, que haya cierto aplanamiento, pues sería una novedad desde el punto de vista de los que llevamos tantos años en el mercado, pero creo que sería una muy buena noticia el consolidarnos en niveles entre 85.000, 90.000 compraventas en Cataluña, el intentar estar ya lo más próximos posibles a esas 20 y pico mil compraventas. Pues bueno, está ahí, ¿no? La pena es la pérdida y un poco la reflexión nueva que intento hacer es el coste de oportunidad que nos supone un mercado del alquiler no ágil, ¿no? Es decir, ¿cuántas familias estarían recibiendo rentas? ¿Cuántos inquilinos estarían beneficiando por disponer de una mayor oferta, seguramente de unos precios más bajos, no gastando dinero, sino con una legislación equilibrada, ¿no? Donde, pues bueno, se hiciese política de vivienda, pero no contra
los recursos del propietario. Que, por supuesto, pues no hay que desalojar a nadie que no tenga un alojamiento, pero bueno, hay que atender a los servicios sociales que correspondan, pero garantizar la renta del propietario, ¿no? Que creo que es lo más barato de toda la política social que puede suponer atender a las personas sin recursos, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Hay que legislar para distintos ámbitos del alquiler, personas que realmente pues deciden libremente tomar esa decisión de alquiler. Es decir, en términos de PIB, en términos de ingresos adicionales, en términos de eficiencia de mercado, pues teníamos una realidad muy distinta. Desde el punto de vista de la reactivación de la compraventa también se produciría porque constataríamos que la rentabilidad está garantizada, con lo cual habría más interés en comprar para alquilar, que eso no es malo, es bueno, porque supone un aumento de la oferta, ¿no? Esa es la pena, ¿no? Que te queda, pero por otro lado, pues bueno, ves que el mercado está con una dinámica más favorable de lo que podíamos percibir en la segunda mitad del año 23. Bueno, pues si te parece nos quedamos con eso, con esa dinámica positiva, ese optimismo. Y nada, pues nos vemos en breve, nos vemos en la presentación del segundo trimestre, que hemos comentado con Luis, a ver si podemos hacerlo de forma presencial, ahora que hemos abierto pues, el Epicenter, hacerlo aquí en Barcelona de forma presencial, que podamos incluso luego pues, quedarnos un ratito más, que es lo que nos gusta, comentando estos datos con tu presencia, Luis, y con la presencia de todos los que queréis venir. Dicho esto, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en breve. Muchas gracias. Hasta luego.